caso son las escorias, que son los residuos, uno de los tipos de residuos que se producen en la incineradora. Aproximadamente el 17% de las toneladas totales de RSU se convierten en escorias, y estas escorias tienen que superar una prueba que se llama de lixiviación. Digamos que se lixivian con unos líquidos determinados y se comprueba, se analiza el líquido resultante. Bueno, pues aquí se superaron los parámetros, que es carbono orgánico disuelto, las dos pruebas que se hicieron, una cada semestre, y se volvió a repetir en enero de 2013 la prueba, y también se superó la demanda química de oxígeno y el control de metales pesados, en este caso del cobre, que también se superó en las pruebas que se hicieron el 3-4 de enero de 2013. Eso significa que las escorias, al no cumplir los requisitos de lixiviación, deben considerarse como residuos peligrosos y no pueden, digamos, eliminarse en un depósito de residuos no peligrosos, que es lo que se está haciendo tradicionalmente con las escorias. No así con las cenizas volantes, que ya tienen una consideración legal de residuos peligrosos y se han de depositar en un vertedero de residuos peligrosos. Pero en el caso de las escorias, hemos encontrado pues, este incumplimiento con los lixiviados. Y por otra parte, también hemos analizado la incineradora, que en principio es una valorizadora de residuos sólidos urbanos, y hemos comprobado, bueno, tenemos nuestras dudas, la verdad, en un factor que se llama factor R1. El factor R1 es un factor, vamos a ver, el R1 significa la operación de valorización de residuos. Tiene la incineradora, para que sea considerada valorizadora de residuos, tiene que tener una eficiencia energética suficiente para ser considerada como incineradora, como valorizadora de residuos, en lugar de eliminación de residuos. Las dos operaciones son, en la nomenclatura de la Comisión Europea, son R1 y D10. Para que sea considerada R1, tiene que superar un valor del factor R1 de 0,6 para las incineradoras que ya estaban en funcionamiento anteriormente a la aprobación de la directiva en 2008, la directiva Marco de Residuos, y las que ya estaban funcionando, digamos las nuevas, en 0,65. Bueno, el valor es una fórmula, o sea, el factor R1 es una fórmula pues, relativamente compleja, es una fórmula política, que ahí tenéis más o menos los parámetros, no nos vamos a meter en ello, pero los valores que da Savallgardi es 0,63, o sea, superaría el valor 0,6 que marca la directiva y la ley de residuos española. Nosotros tenemos unas dudas razonables de que ese valor sea correctamente calculado, y lo que hemos hecho es pedir al gobierno vasco que, digamos, certifique o acredite que ese valor es un valor que ha sido calculado correctamente. Estamos a la espera de que el gobierno vasco nos diga exactamente si esa instalación es una instalación valorizadora, es decir, si cumple el R1, este valor 0,63 es un valor cierto, o si es una instalación eliminadora de residuos y por lo tanto el factor R1 no llegaría al 0,6. Con los cálculos provisionales que nosotros hemos hecho, el valor sería 0,592 y por lo tanto no llegaría. Tenemos nuestras dudas y de todas formas el gobierno vasco tiene obligación de acreditar ese valor y de darlo por bueno o no, y en ese momento estamos a la espera de esta respuesta del gobierno vasco. Respecto al factor R1, que tiene una importancia bastante grande, o sea, si una instalación no cumple con ese valor de R1 de 0,6, la instalación sería una instalación eliminadora de residuos, y en la jerarquía de tratamiento de residuos, estaríamos, digamos, en el último escalón, que sería una eliminación de residuos equivalente a lo que es un vertido. Por lo tanto, llevar un residuo a la incineradora o llevarlo a un vertedero, desde un punto de vista, digamos, técnico o desde un punto de vista legal, sería exactamente igual y tendría el mismo orden de relación en la jerarquía de tratamiento de residuos. ¿Podemos cambiar a mi presentación? Sí, claro. Bueno, mi intervención va a ser muy breve
me voy a centrar en algunos datos, sobre todo del ámbito económico, que yo creo que son muy importantes para realizar una adecuada valoración de lo que supone la incineración de residuos urbanos en la instalación de Salvador. Entonces, igual... Los datos más importantes serían los siguientes. Basado en el balance económico accesible en el registro mercantil del año 2012, hay que decir que Sabalgarbi presentó en 2012 un balance económico positivo de 1,7 millones de euros. Es decir, Sabalgarbi, ganó dinero ese año, pero hay que decir que ese balance positivo se sustenta en gran medida gracias a que ese mismo año esta instalación recibió unas primas con cargo al régimen especial de 19,75 millones de euros. Y tenemos que subrayar que en el caso de Sabalgarbi, estas primas están retribuyendo una electricidad que es sobre todo de origen no renovable. En concreto, el 85% de la electricidad que se genera en Sabalgarbi es de origen no renovable. Y además, una electricidad que se genera a partir de gas natural. El 70% de la electricidad que se genera en Sabalgarbi se genera a partir de gas natural. Además, esta generación eléctrica se realiza en una planta que básicamente es un ciclo combinado que además aprovecha el calor que se genera en la incineración de residuos, pero que fundamentalmente es un ciclo combinado que quema gas natural en una turbina de gas y que presenta una eficiencia del 43,34% en el año 2012, que es significativamente inferior al de los ciclos combinados que tenemos en nuestro entorno, que suelen superar el 55%. Y además, por otro lado, también hay que decir que esa electricidad presenta un nivel de emisiones de CO2, que es un indicador muy significativo y muy ligado en general al impacto medioambiental general global de este tipo de instalaciones, que supera en gran medida los niveles de emisión de CO2 que presenta la mezcla eléctrica en el Estado, la generación en el Estado. En este sentido, lo que tenemos que decir es que la prima que recibió Sabalgarbi en el año 2012 con cargo al régimen especial es una prima por generación de electricidad, pero que se justifica en la medida en que Sabalgarbi incinera residuos. Recordemos que el régimen especial lo que hace es prima la generación eléctrica de tres sectores diferentes. Por un lado, la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, sería el caso de la energía fotovoltaica, energía eólica, energía hidráulica, etc. Las instalaciones de cogeneración, muchas de ellas no renovables, porque lo que hacen es quemar gas natural, pero están de alguna forma primadas. Y por otro lado, las instalaciones que generan energía eléctrica a partir de residuos. Aquí es donde entraría un poco con calzador Sabalgarbi, porque como he dicho antes, fundamentalmente Sabalgarbi lo que hace es quemar gas natural, ¿vale? Y en la medida en que estas primas se sustentan en el hecho de que en esta planta se incineran residuos, podríamos decir que fundamentalmente constituyen una prima a la incineración de residuos. ¿De acuerdo? Pues, si nosotros calculamos esa prima por tonelada de residuo incinerado en Sabalgarbi,
esa prima equivaldría a un coste de prácticamente 88 euros por tonelada. Es decir, por cada tonelada que incinera Sabalgarbi, con cargo al régimen especial, Sabalgarbi recibió en 2012 88 euros. En la medida que estas primas son fundamentales para que Sabalgarbi mantenga un balance económico más o menos equilibrado, porque hemos dicho que sus beneficios en ese año fueron de 1,7 millones de euros, tenemos que decir que esta prima es fundamental para el sostenimiento, para la viabilidad económica, la sostenibilidad económica de la planta. Y en este sentido, también consideramos que si tenemos que realizar una valoración del proceso de incineración en Sabalgarbi, esta prima tendría que ser de alguna forma incluida en lo que es el coste de la incineración en la planta. Y en este sentido tenemos que decir que en el año 2012, por ejemplo, el canon de incineración en Sabalgarbi era de 60 euros. Esto quiere decir que, que de este análisis económico se deriva que el coste económico real de la incineración de residuos urbanos en una planta como la de Sabalgarbi es significativamente superior a los 60 euros que se está cobrando en estos momentos a todas las administraciones y entidades que derivan sus residuos a Sabalgarbi. Y que que si se toma en cuenta la parte de prima que se recibe por otro lado, pues ese coste real pues alcanzaría seguramente los 150 euros por tonelada incinerada. Esto de alguna forma lo que implica es que realmente la incineración de residuos urbanos en la planta de Sabalgarbi como método de tratamiento de residuos es un método de tratamiento extremadamente caro y que seguramente desde un punto de vista económico no se puede defender que realmente la incineración es la opción más barata. Bueno, ahora pasaríamos a las preguntas, o hay alguna cosa que no se ha explicado suficiente o cualquier pregunta que queréis sobre el tema. Si luego hay alguien que no ha grabado bien y quiere al final luego que se le haga una exposición individual o lo que sea, pues ya veremos. Bueno, pues... galdera prima horiek, igual galdera baina prima horiek non ditatoz? Osa, nor pagatzen ditu prima horiek? Prima horiek jasotzen dira erregimen berezitik, bai? Espainiako sorkuntza elektrikoaren sisteman badaude bi erregimen desberdinak. Bat zeuden orain dela gitxi arte. Alde batetik geneukan regimen ordinario delakoa, bai? Eta beste alde batetik erregimen berezia. Erregimen berezi horren barruan zeuden alde batetik sorkuntza elektriko berriztagarria, bai? Beste alde batetik baterako sorkuntza da aldi berean elektrizitatea eta beroa emoten duen instalazio bat, eta gero beste alde batetik ditugu hondakinen tratamendua. Gobernuak azken 10 urteetan erabili du printzipioz erregimen berezi hori energia